Te pido que nos cuentes alguna anécdota. Joder, anda que no hay. 35.000 anécdotas. Cuéntanos alguna anécdota con Maradona. buena. Venga, Pero contaste una ya. La que te que conté, fue la del. Esa no la había contado otra vez, pues ya la conté. No, claro, esa ya de la la contaste. final, La de la final que venían todos los jugadores top. Como de si fuera Francia, Dios. Como si fuera Dios, sí. Pero tienes más cositas. Mira, te voy a seguro. contar. Maradona, yo le conocí mucho en el Mundial 2006, trabajando con él, y es una persona que su obsesión era ser normal. Lo notabas. Él quería ser normal, pero no puede ser normal. Claro. Maradona no puede, igual que no puede ser normal, yo qué sé, Mick Jagger. Es un tío que no es normal, va por la calle y no es normal porque es él y ya está. Entonces Maradona, pero quería ser normal. Y entonces me acuerdo que hicimos un partido, fíjate lo que te voy a contar, es increíble, macho. Claro, teníamos que ir a cenar en sitios que no había nadie, para que no le vieran, porque se montaba allí la de Dios. Él era conocido absolutamente En todo por el planeta, da igual da igual que fuera un niño de 15 años que el presidente de Coca-Cola. Se le tiraba el cuello igual, daba igual. O sea, no te puedes imaginar. Imposible. Entonces, pero miles de personas. O sea, entonces, un día hacemos el partido España-Ucrania en Leipzig y nos vamos al hotel. Entonces él se va al hotel, a su hotel, y nosotros nos vamos en el mismo hotel nuestro, pero nosotros nos quedamos haciendo el postpartido, él se pira cuando acaba, no sé qué. Y justo el hotel en Leipzig estaba en todo el centro y estaban las fanfests estas que hay miles y miles y miles de personas viendo un partido en una pantalla gigante y estaban jugando Alemania-Polonia. Sí. Imagínate 75.000 alemanes en una plaza de Alemania-Polonia. Como loco está. Llegamos allí y nos encontramos a Maradona apoyado así en una barra viendo el partido. Y la gente no estaba... No, y le decimos, ¿qué haces aquí, Diego? Delante del hotel. Pero a 70 metros del mogollón. Y le digo, ¿pero qué haces aquí? Tú te has vuelto loco, tío. ¿Tú no te das cuenta que como se den la vuelta a 3 alemanes... Claro, te matan aquí de amor, o sea, se monta aquí la de Dios, tío. Uh-huh. Y me decía, no, pero yo estaba en la habitación del hotel y tal, y yo esto es el fútbol, yo quiero vivir como la gente. Y tenía un guardaespaldas que se llama Alfredo, que tenía unos brazos, vamos, que una bestia. Y de repente se dieron cuenta, intentamos convencer y nada, no había manera. Yo quiero esto, el fútbol es esto, es la calle. Le digo, ya, pero tú eres Maradona, tío, tú no puedes estar aquí. Porque es que se dé cuenta a alguien, yo lo siento, pero hay cosas que tú no puedes hacer. Claro. Tú no eres un tío normal, ni para lo bueno ni para lo malo. Y al final se dieron cuenta 3 o 4, se dieron la vuelta, empezaba a venir gente, el cubano quitando gente de encima, y al final nos tuvimos que ir corriendo allí, salir corriendo allí. O sea, son cosas... Porque él quería ser, ya digo, él tenía su obsesión en ser uno más y ser normal, pero no podía, ¿no? Claro. No podía, y así hay muchas, claro. Pero esta me pareció increíble por lo que es la obsesión, ¿no? Por ser alguien que no puede ser. Claro, estar con él es estar como una figura tan legendaria como no ha habido casi otra en el mundo del fútbol. No ha habido otra. Quizás no ha habido otra. No ha habido porque otra. Messi es verdad que es espectacular, pero a nivel de leyendas, a nivel de mito, lo de Maradona va más allá de un ser humano. Va mucho más allá. Bueno, tenía su iglesia. Si a mí me mandaban la iglesia maradoniana, me mandaban camisetas de todo el mundo para que las firmaran en los descansos, de la iglesia maradoniana, de cualquier ciudad que te puedas imaginar. ¿Y él qué pensaba de la gente? De la gente en general, de él ser alguien como él era, ¿hizo que tuviera al final ya odio a la gente? No, yo no noté eso, ¿eh? No, yo no noté eso. No noté eso. Él decía que muchas veces en Italia, cuando jugaba, que no soportaba la semana italiana, la presión que había y tal, pero yo no notaba eso. Si no se hubiera bajado ahí con 70.000 alemanes. No, él no esquivaba a la gente. Lo que pasa es que no había más remedio. Nosotros teníamos que llevarle a los estadios con un coche con cristales tintados. Para que no supieran que era él y meterle hasta ya entrar justo hacia la zona. Uh-huh. No podía caminar 10 metros alrededor de un estadio. Tú imagínate. No, es imposible. Es imposible. Además que era tan físicamente reconocible. Claro. Eso me pasó una con Hugo Sánchez muy graciosa también. El otro. Esta te va a gustar. Hice en el Mundial de Sudáfrica, hice Francia-México. Mira, Francia-México. Ojo, Ojo. Ganó México, además, el Mundial de Sudáfrica. ¿Cómo va a ganar este Mundial? México. No hay duda. Y yo comenté el partido con Hugo Sánchez. Hugo Sánchez no es Maradona, pero en México... Hombre, y la pinta que tenía. Claro. Y entonces hacía frío allí en Sudáfrica. Llevamos unas chaquetas con tal. Y le digo, bueno, Hugo, hay que salir del estadio, tío. Había ganado Francia, México creo 2-0, 2-1. Y aquí hay 40.000 mexicanos. Claro, como te vean. ¿Qué hacemos? Y entonces íbamos Carlos y yo, y le pusimos la capucha, así, como íbamos Carlos y yo con él ahí, con Hugo Sánchez, los dos ahí paseando entre los mexicanos, y dije, como a alguien se le ocurre echarles atrás, no salimos. Y fuimos ahí con él, tío. Eso fue muy gracioso, fue un momento muy gracioso. Ibais cagados, ¿no? Íbamos cagados. Mínima y que ahí con la esta ahí... Sí. Una persona hubiera mirado tal y hubiera dicho... Y ya se lía, porque ahí no sales. Claro. Son todos fotos y tal y no sales. Claro.
Pero complicado. sí, bueno, con Maradona tuve muchas, pero es que me acuerdo de muchas, pero esa es buena, esa es buena. ¿Tienes alguna otra anécdota? Ya no, quizás ni con Maradona, pero de alguna cosa en un mundial que digas tú, una aventura, algo que vivieras muy peculiar. Bueno, mira, por ejemplo, esta te va a gustar también porque a ti Stoichkov te gusta, ¿no? Hombre, por favor, Risto Stoichkov, grande. Si Mira, viene- me encantaría hacer algo tener a con Risto él. Stoichkov. Hombre, Si me además llevo este no para se que calla vive en una. Miami. Si viene por Barcelona, le voy a avisar. Venga, porque no yo se me calla llevo con una. él muy bien. Es un tío. Fenómeno. Es un tío cojonudo. Es un Tío fenómeno. cojonudo. O sea, es una personalidad arrolladora. Bueno, este te va a hacer un podcast de Buah, estos que solo. vas a flipar. Le digo, Risto, ya está, empieza. Vas a flipar, No, sí, sí. hombre, es que en mi casa es Risto, Dios. Sí, Mi sí, pues- padre, claro, pues sí, culés sí. de toda la vida, Pues esa sí, época sí, de. se lo voy a decir, se lo voy a decir. Qué bueno. Entonces, España-Suiza, Mundial de Sudáfrica, que pierde España 1-0. El primer partido de España en el Mundial, que luego gana, lo pierde. Sí, que 1-0. ya era en plan, bueno, pues bueno. Claro, sacó. entonces estamos en el palco ahí después de hacer el partido, Michael, Carlos y yo, y viene Stoichkov, que nos estaría haciendo con la televisión búlgara, no con la mexicana, me imagino, lleva viviendo en México, que siempre le digo, pero tío, si no sabes ni cómo visten los equipos, tío, estás comentando la Liga Mexicana y tal. Y nos viene y nos dice, bueno, ya estáis eliminados. Le digo, pero Cristo, ¿qué cojones vamos a estar eliminados? Si quedan 2 partidos. ¡Estáis eliminados, tío! Y nos saca, fíjate cómo era el tío, que él era así, nos saca un papel y nos empieza a decir que evidentemente Suiza se va a dejar ganar por este se va a empatar con este. Había hecho todos los cálculos, como todo trucado, para que España hiciera lo que hiciera, estaba eliminada, macho. Y dice, bueno, Cristo, no seas así, tío. Digo, pero ¿cómo? Y dice, sí, porque de verdad, Y lo decía de verdad, ¿eh? Decía de verdad, estaba convencido, porque si Chile se deja empatar con Suiza para echar a España, entre todos se van a poner de acuerdo para echar a España, y luego se la van a jugar, estáis eliminados seguro y tal. Y un día me acuerdo, me encontré con él en Brasil también, en el IBC, después de un partido, no sé, de Croacia. Ajá. Bueno, nos dio un ataque de risa, tío, porque él ha sido durísimo siempre jugando. Joder. Unas patadas, mala hostia, ha tenido siempre. Y me dice, ¿has visto los croatas? Las patadas que pegan. Entonces le miro y nos empezamos a deshuevar los dos. Y nos empezamos a reír los dos, tío. Nos dio un ataque de risa, como diciendo, lo que acabo de decir siendo yo y tal. Claro, Sí, claro. sí. Bueno, Es un tu tío bolsa muy- con el árbitro. El pisotón a Que eso fue ya. Urizar fue, yo creo, ¿no? Sí. Tenía una... Bueno, y como comentarista ha tenido algún pufo guapo, ¿eh? ¿Qué fue con Figo? ¿Con Figo? Que no me fue acuerdo. con Figo que tuvo en un programa de televisión. No me acuerdo. Claro, él es muy culé. Él es sea, más yo- culé que yo- uno nacido en Badalona. Bueno, yo me O sea, acuerdo cuando hacía partidos, a ver si yo, me acuerdo. los primeros 3 años en la tele yo iba de... Sí, ¿no? Que tuvo. Sí me suena con alguien. A mí me Sí. suena. Estaba mucho en Barcelona, le pregunto. Ah, algo así. Mal rollo. Es un tipo, yo me acuerdo de los primeros partidos que yo hacía en la tele, Sí. que íbamos cuando yo año 90, 91, era un chaval, iba de cámara NG, que es ir a una cámara aparte con tu cámara y decirle, coge esto a pie de campo. Yo siempre seguía a Stoichkov en el Camp Nou, porque es que le hacía unas miradas a los jueces de línea. Yo es que o sea, fuera de juego pitaba y le miraba en línea con esa cara como diciendo, pero tú quién eres, pato. Pero si no tienes ni derecho, bueno, como te perdona vidas, pero Claro, una claro. cara de mala leche que a mí me hacía gracia. Tío. Y luego en persona ha sido encantador. Encantado, muy majo. Siempre, Muy divertido, ¿no? Divertido, un tío muy divertido. Ujú. Cuando venga te va a decir que él ha sido mejor que Messi, que todos juntos. Y además lo cree, ¿eh? Poco carácter es Zlatan Ibrahimovic. Sí, ¿no? él lo cree. Él está convencido que su Barça ha sido el mejor y tal, y te lo dirá, que te lo diga él. Pero si viene ya te diré, pregúntale estas cosas que te le vas a sacar. Que va a ir salsita, Vas ¿no? a disfrutar mucho con él. Va a ir salsita. Con el gran Cristo. No, Un es- Balón de Oro, al final, el tío. Hombre, claro, es que al final durante años fue de los mejores del mundo. Balón de Oro. Claro. Ese Barça era impresionante, era un jugador agresivo, era impresionante. Fíjate que él llega al Barça, hay una eliminatoria de Recopa contra el Vitória de Sofía, y viene aquí al Camp Nou y mete un golazo en el Camp Nou, el Barça elimina a ese equipo y es el día que Minguella, Hostia. con el que tenemos que hablar también para que le Bueno, se esta es anime. historia viva de los representantes, ¿no? Es un fenómeno el tío. Joder, pues si quieres hacer algo con Minguella, Hombre, Minguella pues sí. bueno, Hombre, es que hay te que- estoy arreglando el podcast. Pero aquí, bueno, ¿no? o sea... Pero si Minguella es comentarista nuestro, es súper amigo. Minguella viene, ese te lo garantizo. Y además está por aquí cerca, que Vive está en en Cataluña. Barcelona, Que vive en imagínate, Barcelona. es magnífico. Hombre, Además, Minguella... además está medio retirado, no tiene mucho que hacer. Te tendrás algún día, vas a disfrutar con él. Y Minguella no fue clave para Messi. Minguella trajo a Messi. No solo de la servilleta. La servilleta te cuenta la historia esa. Minguella trajo a Maradona, ¡Puah! trajo a Messi, trajo a Stoichkov, bueno, yo creo que a Rivaldo. Yo creo que Madre Minguella ha traído mía. a prácticamente todos los grandes jugadores del Barça de muchísimos años. Y te cuenta cómo los ha traído a todos, te cuenta cada cosa que flipas. O sea, es brutal, ¿eh? O sea, es un... Te vas a reír mucho con él, Y ¿eh? además es un showman. Es un Lo showman, ha sido sí, siempre. Está en siempre. televisión muchas Sí, veces. te vas a reír mucho con él y te cuenta unas historias increíbles. Bueno, hostia, Nacho, salgo de aquí con 14 lo podcasts. de Messi, que te cuenta la de la servilleta, que esa mola mucho, ¿eh? Que bueno, esa es la historia mítica, ¿no? Pero mola que te la cuente él, que te Claro. cuenta detalles con Rechac, con Charlie Rechac también. Hay que traerle como sea. Sí.
Qué bueno, tío. Bueno, ese día cambió la historia del Barça. Claro que sí.